Dos familias iguales en nobleza en Verona, lugar de estos amores, derraman por recíprocos rencores sangre inocente con brutal fiereza. De esta forma comienza Romeo y Julieta de William Shakespeare. Estos versos de Shakespeare también hacen eco de aquello que enfrentó a troyanos y aqueos por allá en el siglo XII antes de la era cristiana. Por un lado tenemos a Héctor, hermano de Paris, quien a pesar de ser un hombre justo, leal, bueno, buen esposo y buen padre, y en general virtuoso, se ve arrastrado a defender su ciudad por los pecados de su hermano, y con ello está condenado a caer junto a la ciudad de las murallas altas. Él lo sabe, pero el código heroico no le permite escapar de su sino, que por otra parte sería darle la espalda no solo a Ilion, sino a su padre y a sus dioses, por lo que entre la resignación y la esperanza se enfrenta Aquiles. Pero, oh sorpresa, resulta que Aquiles en realidad era Patroclo, el amante de Aquiles, quien se había puesto la armadura del Pélida, y así sin más Héctor muere al enfrentar a este. Pero, sobre todo, se enfrenta con valor a su destino, la derrota, como sabe que también lo hará Troya. Esto es lo que hace a Héctor alguien digno, incluso ante los aqueos, y de esta forma alcanza su apoteosis a través del dolor, porque no solo muere defendiendo a su patria, sino que su cuerpo es torturado por Aquiles, mientras Troya tiembla de miedo ante tales hechos, pero tampoco se rinde. Y es que es en medio de este dolor, en medio de este patetismo, donde el héroe alcanza su apoteosis como héroe trágico, y se gana la simpatía de los lectores, pero también del pueblo griego, porque solamente es digna la batalla que se gana ante un oponente digno. Por otra parte, Romeo y Julieta pertenecen a dos familias que igual se odian, pero esta historia es escrita ya en pleno Renacimiento, justo cuando el dolor deja de ser la forma de representar los valores de la sociedad, o al menos del individuo. El caso es que Romeo decide suicidarse para alcanzar a Julieta, allá en aquel reino donde la muerte es soberana, lejos del odio de sus familias, quienes, en efecto, preferían verlos muertos que juntos. Y aunque Romeo trata de escapar con Julieta, una serie de enredos, típicos ahora de sitcom, hacen que éste piense que Julieta está muerta, y él decide envenenarse. Acto seguido, Julieta despierta de su letargo, y al ver que Romeo ha muerto, ésta se apuñala. Sí, igual si Romeo hubiera esperado un poco, se habría dado cuenta que Julieta no estaba muerta, sino dormida. Pero, tragedia. El punto es que tanto Romeo como Julieta ven fracasar sus planes y deciden morir. Son, por así decirlo, héroes del amor, pero solo porque lo logran a través del dolor, del llanto, del fracaso. Solo a través del sacrificio logran convertirse en héroes. Por eso perpetúan el culto a la tragedia y por eso son héroes trágicos. Bueno, como podrán ver, llama mucho la atención la cantidad de representaciones que hay de esta historia, ya sea en danza, en pintura, en películas, en grabados, en performance, en fotografía. Es sorprendente también cómo permanece el mito de el amor trágico no realizado y cómo es heroico porque prevalece la idea de que el amor todo lo vence, pero solo a través de la muerte, o sea, y ahí cabría señalar algunas críticas hacia el amor romántico, porque en realidad la etimología medieval de amor quiere decir sin muerte. Pero bueno, eso lo dejaremos por otra situación. Postdata, la estética de Romeo más Julieta precedió a la estética trap. En la Atenas clásica el teatro y en específico la tragedia era una forma de educar al pueblo. En ella se veían los personajes trágicos como modelo de lo que había que evitar, pero al fin y al cabo el dolor era el vehículo de adoctrinamiento. Esta pedagogía se extiende a través de la Edad Media, y en palabras de Oscar Wilde, es en la Edad Media, con sus santos y sus mártires, con su afán de sacrificio y de tormento, su pasión desenfrenada por la autoflagelación, su desgarre con cuchillo y disciplinas, que ha sido y se ha construido el verdadero cristianismo. Hasta que,
El Renacimiento se levantó como una aurora sobre el mundo, trayendo consigo los nuevos ideales de la belleza, de la vida y de la alegría de vivir. Fue entonces que los hombres dejaron de entender a Cristo. Los pintores del Renacimiento representaron a Cristo como un niño jugando con otro niño en un palacio, en un vergel, en los brazos de su madre, sonriéndole a ella o a un pajarillo, o bien como una noble y solemne figura emergiendo del mundo tras su resurrección. Incluso lo pintaron crucificado como un dios bello, torturado, pero por la maldad de los hombres. Esto dice Oscar Wilde sobre el paso entre la pedagogía del sacrificio y el dolor en la Edad Media a la representación de la belleza humana en el Renacimiento. Y es que en el fondo, los renacentistas ya no pintaban el mito de Cristo, sino ellos mismos, la belleza del hombre, en el lugar de Cristo, y es que el espíritu de la época reivindicó la victoria, los logros de la ciencia y la razón como el nuevo centro del mundo. Es decir, la victoria era ahora estaba en el centro del culto y ya no el sufrimiento y el fracaso. Como nota al pie de este resurgimiento de la belleza en oposición al sufrimiento, habría que señalar también la opinión de José Ortega y Gasset, quien opina que el Renacimiento no se trató solamente de revivir los ideales griegos, las proporciones y las medidas de belleza, sino también del resurgimiento y la sincretización con lo mediterráneo, que siempre ha estado impregnado de lo sensual. Entonces sería importante ver cómo se funden esas características en obras como lo puede ser el Éxtasis de Santa Teresa y en general en la mayoría de las obras renacentistas en las que se representa la divinidad de una manera voluptuosa, sensual, dando como resultado cuadros que, si bien pertenecen al llamado arte sacro, son profundamente sensuales y que podría parecer una contradicción, y sin embargo no lo es. Y no lo es por el simple hecho de que el ideal ya no es el sufrimiento tanto como el hedonismo o lo cándido de lo mediterráneo. También hay que tomar en cuenta que estamos hablando de una época que acababa de pasar la peste negra y que estaba en un periodo de liberación carnal, que había estado recluido de manera física por la misma epidemia y que al acabarse esto también encuentra un despertar en el cuerpo y en la carnalidad, en oposición a esa idea monacal en la que se consigue el éxtasis solo a través de la espiritualidad. Ahora la espiritualidad es la carnalidad y eso es muy importante. En situaciones como la actual pandemia, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. No podemos vencernos ante el dolor y ante el sacrificio inútil. No queremos ser héroes trágicos. Es momento de recuperar la alegría y de hacerla un estandarte. De ahí la necesidad de la solidaridad y de otros valores que tienen que ser la nueva brújula para los héroes, no la tragedia. En la historia también tenemos a nuestros grandes héroes trágicos, y trágicamente han sido trágicos. Por eso mismo debemos de hacer honor a ellos, retomar la dignidad que nos han heredado para construir nuevas narrativas, no solo en la literatura, sino también en la historia, porque ese es el espíritu que tenemos que construir para las generaciones que vienen. Y es que, como bien decía Frederick Rossif, los republicanos son valientes, han aprendido a morir por su país, pero ahora necesitan aprender a sobrevivir por él. Lo que tenemos que aprender de los héroes trágicos es que no queremos ser los que se conviertan en héroes solo porque fracasaron, solo porque murieron. No queremos ser mártires de la historia ni de la literatura. Necesitamos personas valientes que sepan y quieran vencer y triunfar para poder construir un mundo mejor. ¿Por qué es necesaria la alegría? Bueno. ¿Pero qué tiene de alarmante? La risa. La risa mata el temor, y sin temor no puede existir la fe, porque sin temor al demonio ya no se necesita a Dios. A toda época le toca hacer un revisionismo de lo que sus ancestros le han dejado. Con este pequeño video no quiero decir que debamos desechar la figura del héroe trágico. De hecho, es muy necesaria en muchas cosas. Nos enseña sobre todo la dignidad y defender hasta el último centímetro de nuestra dignidad y de lo que consideramos es nuestro hogar. Pero por otra parte,
también hay que romper con esa tradición de realizarse a través del dolor y el sufrimiento. Necesitamos y merecemos ser felices. El cómo lo hagamos es otra cuestión. Y para despedirme, solo quisiera recordar las palabras de Oscar Wilde y Rosario Castellanos para darle un carpetazo a esta poética de la destrucción y de el eterno sufrimiento. Dice Oscar Wilde: todo el mundo puede simpatizar con los sufrimientos de un amigo, pero para simpatizar con los éxitos de un amigo hace falta una naturaleza extraordinaria. Y a su vez, dice Rosario Castellanos, la ración de esperanza es muy poca y el dolor no se puede compartir. Amigos, hay que tener en cuenta que mientras la simpatía por la alegría multiplica la cantidad de júbilo en el mundo, la simpatía por el dolor no resta un ápice del total del sufrimiento. Así que vamos a tratar de salir avantes y sin negar aquello que nos hace tristes. El amor puede vencer, podemos y merecemos ser felices y podemos construir historias, tanto en la literatura como en nuestras luchas y reivindicaciones, cuya meta sea el éxito y no solamente la lucha. La victoria es la meta.